Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo la asistencia no solo de todas y todos ustedes, sino también el apoyo que siempre tenemos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ya puedo decir que son amigas y amigos de esta Defensoría. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, gracias en particular al señor Morris Tidball-Beams, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Muchísimas gracias también al señor Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la oficina y que también ya es amigo de esta Defensoría. Y por supuesto, muchísimas gracias, Alan. Quiero también pedir una disculpa en nombre del maestro Netzaí Sandoval, el director del instituto, quien debido a un incidente no podrá acompañarnos. Esperemos que al final de la reunión pueda acompañarnos. Quiero, antes de darles la palabra a quienes nos acompañan acá, compartirles un poquito de por qué creemos que era importante tener este evento desde la Defensoría Pública Federal, no solo en este estrechamiento de lazos con la oficina que hemos tenido en los últimos años, sino también sustantivamente por qué nos debería de interesar y por qué nos interesa desde la Defensoría el mandato que tiene alguien como el relator. Como lo dice el título del conversatorio, que es la defensa pública ante la comisión de muertes potencialmente ilícitas, nos parece que desde la Defensoría Pública Federal tenemos varios ejes y estrategias de trabajo que inciden directamente en el mandato del relator. Por un lado, pues nos interesa seguir fortaleciendo las capacidades técnicas de nuestras personas defensoras públicas, es decir, que tengan a la mano herramientas como el protocolo de Minnesota, del cual hablaremos en un momento más, y de por qué es importante que tengamos esas herramientas. Pero también creo que desde la Defensoría Pública Federal hemos establecido estos ejes de trabajo que ya les adelantaba. Por un lado, tenemos un trabajo muy serio y muy fuerte desde la Unidad de Defensa Penal, específicamente en el tema en materia de ejecución penal, que se encarga, entre muchas otras cosas, de ver condiciones de internamiento penitenciario y que, pues, de acuerdo a el criterio no solo del Tribunal Europeo, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues al Estado tener una posición especial de garante frente a estas personas, tiene una, digamos, una labor reforzada, obligaciones reforzadas, y en el marco de estas condiciones es que se puede dar una muerte potencialmente ilícita. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también trabajo en materia de combate a la tortura, que ahí es donde nos parece que también juega un papel muy importante el defensor público, la defensora, sobre todo en materia de prevención de la tortura y de una eventual muerte o ejecución extrajudicial. Por otro lado, tenemos un fortalecimiento muy serio, y creo que aquí nos acompaña el titular de la Unidad de Litigio Estratégico, que es quien está a cargo del área de ciencias forenses y que, pues, con un experto como el relator podremos abordar el tema, pero de cómo hemos aprendido a través de no solo los argumentos jurídicos, sino también los argumentos científicos, ¿no? Defender ciertos argumentos. Y finalmente también no me gustaría dejar de lado que desde la Unidad de Asesoría Jurídica también podemos enlazar el trabajo o el mandato del relator y de estos temas, debido a que representamos a personas en movilidad sujetas a protección internacional que muchas veces están detenidas, porque esa es la realidad, en condiciones que no garantizan pues, condiciones dignas en absoluto. Y en el marco de esto también se puede dar una muerte potencialmente ilícita. Por eso es que no me queda más que agradecer de nuevo el acompañamiento del relator. Previo a darles la palabra, les quiero explicar un poquito cuál va a ser la dinámica. Le voy a dar intervención al señor Guillermo Fernández, posteriormente al relator, y después abriremos un espacio de diálogo de aproximadamente media hora para que podamos discutir de temas que les resulten interesantes derivados de la ponencia del relator. Sin más, le doy
la palabra al señor Guillermo Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenas tardes a los que no somos buenos en oratoria y nos falla la memoria, nos apoyamos en los papelitos tradicionales. Pero bueno, primero agradecer la invitación, espero que se pueda sumar el doctor Sandoval. Y ahora le voy a hablar un poquito de, para mí, el sentido de todo esto con la presencia de Morris. También privilegio estar con el equipo de la Cruz Roja, con Miguel, que es el coordinador de operaciones. Y nunca mejor ocasión que ahora que reiterar que es un placer para la oficina participar en este tipo de conversatorios, porque este es el espacio adecuado para un intercambio, yo digo, de experticias y experiencias del ámbito nacional con el ámbito internacional. Y aquí creo que voy a de una vez aterrizar un poco en la figura de los relatores especiales, ¿no? Que muchas veces se ha visto más en la línea como fiscalizadora o que aparece de repente un comunicado criticando esto o lo otro, una carta de alegación. Pero en realidad, primer dato que no es menor, son elegidos por los estados. O sea, tienen en principio la confianza de los estados. Y en segundo lugar, son elegidos por su experticia y experiencia. Pero además la función de relator da una perspectiva mundial de lo que pasa en ese tema. O sea, no es solo el conocimiento teórico, sino la posibilidad de estar en diversos países y ver, entre otras cosas, qué funciona y qué no funciona. Al margen de la voluntad política. Uno puede tener mucha voluntad política, puede tener determinado marco normativo, pero no alcanza los resultados. Y ahí hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Y en muchas de estas áreas, yo también soy abogado, formado en derecho, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que solo el derecho no alcanza. Sobre todo si entramos en tema de derechos humanos, hoy más que nunca está claro que estamos hablando de aspectos multidisciplinarios. Y en, yo diría, un ámbito cada vez más polarizado, en el cual el tema del crimen es visto por muchos sectores de la población con miedo, con mayor tolerancia, entre comillas, a la mano dura, y donde la defensa, por lo tanto, pues en muchos casos, como pasa con la defensa de derechos humanos, es vista como, esto es en favor de los criminales, no en defensa de derecho y Estado de Derecho, ¿no? Entonces acá hay un momento, creo yo, clave en cuanto a acceso a la justicia, como vía de protección de derechos en un lado y en el otro, pero también respecto a lo que es Estado de Derecho, que si uno mira un poco la situación en nuestra región, pues ve un cuestionamiento, ya no hablo de gobiernos, sino del propio sistema democrático, que dicen no está dando los resultados que se quiere, y cierta mayor tolerancia a regímenes más autoritarios. Entonces, ¿cómo jugar, por ejemplo, el rol que tienen ustedes en ese tipo de marcos? Pero bueno, como decía, es una ocasión particular para reiterar desde la oficina el reconocimiento a esta entidad estatal que además se ha caracterizado no solo por la juventud y la creciente experticia, sino por poner en el centro el tema de los derechos humanos en la práctica, es decir, esta acción que transforma la vida de la gente. Nuevamente, hemos sido muchas veces buenos en la parte normativa, ratificar tratados, constituciones progresistas, pero nada de eso tiene un impacto en la vida de la gente si no se implementa, si no nos quedamos en este mundo
normativo. Y aquí hacer un nuevo reconocimiento al trabajo, al equipo y a los resultados que ha tenido esta institución. Solo cerrar con un comentario adicional. En ocasiones, quienes somos profesionales, y más si estamos en una institución a veces competitiva, tenemos miedo de preguntar, porque tenemos la opinión equivocada de que si uno pregunta es porque no sabe, y si no sabe, de repente voy a quedar en una posición como menos competitiva que algunos colegas. Por favor, olvídense eso. Todos estamos permanentemente en aprendizaje. Y este es el momento de tomar ventaja de Morris, por su trayectoria, experticia, experiencia, más aún como relator. Entonces, si tienen preguntas, que no se queden las preguntas en el tintero. Nadie tiene por qué saber todos los temas. Y es como tener al mejor consultor mundial en este tema gratis por 1 hora. Entonces, aprovechen ese tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dar una pequeña reseña de quién nos acompaña el día de hoy. El señor Morris Tidball Beans fue nombrado relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias el 1 de abril de 2021. El señor Tidball Beans es un médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria. Ha contribuido al desarrollo y al uso mundial de la ciencia forense para investigar y documentar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y las condiciones de detención, así como la acción humanitaria en conflictos armados y catástrofes naturales. A lo largo de los últimos 35 años, ha llevado a cabo misiones de investigación, evaluación técnica y desarrollo de capacidades en más de 70 países de todas las regiones. Actualmente es profesor clínico adjunto de Medicina Forense en la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud de la Universidad de Monash, en Australia, y profesor visitante del Departamento de Medicina Forense, Ética y Derecho Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Salud de la Universidad de Milán, Italia. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la muy amable presentación, sobre todo por la invitación para estar aquí. Es un gran honor y un gusto realmente poder acompañar este conversatorio junto con el señor Guillermo Maldonado, director de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Y gracias, Guillermo, por tu introducción también y por hacer hincapié sobre el rol y el valor potencial de los procedimientos especiales de Naciones Unidas como instancias valiosas para la asistencia técnica y para la asesoría, especialmente de esfuerzos como lo hace el Instituto Federal de la Defensa Pública en materia de derechos humanos. O sea, todo lo que podamos aportar con muchísimo gusto, la verdad, y es un honor hacerlo. Hace unos pocos años, la doctora Stella Maris Martínez, luego presidenta de AIDEF, y todavía defensora pública o directora del Ministerio de la Defensa Pública en Argentina, me invitó a desarrollar una herramienta para el personal de la Defensoría Pública
de Argentina sobre el uso del protocolo de Minnesota y de Estambul. Un trabajo que me pareció un desafío muy lindo, muy interesante y muy útil, y que tuve también el gran gusto de hacer de la mano de un amigo y funcionario de esa institución, que quizás algunas y algunos de ustedes conozcan de nombre por lo menos, que es Luciano Hassan, miembro del grupo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y que fue el enlace, digamos, técnico con el Ministerio de la Defensa Pública en Argentina para desarrollar lo que básicamente consistió en un manual para usuarios, adaptando este instrumento, que es el protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul, la versión anterior, porque ahora, el año pasado, en junio del año pasado, se publicó la edición actualizada. Desgraciadamente no está disponible en castellano todavía, pero lo va a estar dentro de muy poco. Pero la versión original obviamente tiene los elementos fundamentales que ustedes conocen muy bien. Adaptar todo lo que es la parte práctica del uso de estas herramientas a la normativa nacional, en este caso de Argentina, y a las necesidades de las funcionarias y de los funcionarios pares de ustedes. O sea, que hacen un trabajo muy parecido al de ustedes. Y fue un trabajo muy lindo, porque permitió un diálogo extraordinario, ¿no?, con la institución para conocer sus necesidades y sus desafíos e ir adaptando estos manuales a esa realidad. Eso se publicó a fines del año 2020, a inicios del 2021, cuando fui nombrado un relator especial, y luego ya en mi calidad de relator tuve la oportunidad de apoyar ese esfuerzo ya desde la relatoría, destacando el esfuerzo de hacer efectivo herramientas o estándares como el protocolo de Minnesota, que son producto de la relatoría que yo represento hoy. El año pasado, a inicios del año pasado, con la misma institución, organizamos un evento junto con la Oficina para América del Sur, del entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, para evaluar el nivel de conocimiento y de aplicación del protocolo de Minnesota y de Estambul por parte de defensorías públicas de distintos países de la región. En donde se retomó este manual que se había elaborado y se compartió con distintas entidades de distintos países, entidades hermanas, concitando un gran interés en replicar la experiencia de desarrollar, adaptar el manual a las necesidades locales, y por supuesto también acompañado de procesos de capacitación, etc. En todo ese proceso y el diálogo con las defensorías públicas, yo aprendí mucho, porque yo no soy jurista, yo soy simple médico forense y bueno, yo no conocía, no sabía mucho sobre el rol, la función de la defensa pública, más que lo que conoce un poco el público general y un perito forense, y me di cuenta del rol fundamental, esencial que ustedes cumplen para hacer efectivos los compromisos de los estados en los que trabajan, en los que están estas defensorías, en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Y sé, a través de lo
que me ha compartido la oficina del Alto Comisionado en México, del excelente trabajo que hace esta casa en esa misma materia. Así que por todo eso es un gusto seguir de alguna manera dialogando con una defensoría pública tan importante como esta en temas de esta naturaleza. Ayer hablábamos con fiscales en Nuevo León. Tuvimos una reunión en Monterrey con la Fiscalía del Estado. Tuvimos varias reuniones, ¿no? Tuvimos reuniones con ONGs, una visita, parte de esta agenda de locos que me organizó la oficina del Alto Comisionado en la breve visita académica que estoy haciendo al país de 3 días y medio. Así que nos reunimos con mucha gente, pero también con los fiscales, y nos compartieron un caso reciente de una ejecución extrajudicial por parte de la Policía del Estado, muy complejo, porque la fuerza pública intentó amañar la escena, esconder los casquillos, y alegó que las circunstancias eran otras de las que la evidencia demostró contundentemente haber sido, e incluso con apoyo de ciertas instancias del gobierno local, apoyo a los perpetradores. Y los fiscales intervinientes utilizaron esta herramienta de manera precisa y lograron desentrañar lo que había sucedido y confirmar con evidencia incontestable la responsabilidad de la fuerza pública en la ejecución de dos personas indígenas y las lesiones de otras. Y esto reconocido también por la defensa jurídica, los abogados de las víctimas, que destacaron el rol de los fiscales, la valentía de los fiscales, de llevar adelante esta investigación como la llevaron, usando el protocolo de Minnesota, Y cuando les compartí esto a los fiscales, ¿no? Una felicitación, una sonrisa enorme, ¿no? Y efectivamente reconocieron que esta herramienta fue fundamental para aclarar los hechos, y bueno, en este momento hay procesados condenados en primera instancia, apelando por supuesto, y con todo el respeto de la presunción de inocencia, hay evidencia suficiente como para pensar que el desenlace va a ser condenatorio, ¿no? Como corresponde. Si no hubiesen utilizado esta herramienta, el desenlace de esa investigación hubiese sido distinto, como tantos otros casos que ustedes conocen mejor que yo en el país, incluso aquellos en los que hay denuncias contra la fuerza pública federal, donde en el marco, ya sea del control de la población, o sea, ejerciendo funciones de seguridad pública o del combate del delito organizado, se dan circunstancias en donde se dan muertes en las que las víctimas alegan haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En muchos de estos casos las víctimas no cuentan con defensa adecuada para hacer valer sus argumentos. Las investigaciones no se llevan a cabo de acuerdo a estas normas y como las hicieron estos fiscales en Nueva León, que obviamente en un caso de jurisdicción estatal, no federal, y quedando obviamente estas víctimas, sus familiares, en una situación de desamparo, y qué bueno sería que en esos casos, como ustedes lo han hecho en otros, se puedan imponer estas
investigaciones con estos criterios y estándares internacionales para asegurar que las circunstancias queden debidamente documentadas y, si corresponde y amerita, llevar ante la justicia a los responsables. Tú mencionaste las muertes en custodia. De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y a lo que establecen distintas normas, también no vinculantes, algunas vinculantes y otras no vinculantes, y la interpretación del Comité de Derechos Humanos que vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la observación 36, general número 36 del Comité con respecto al artículo 3 sobre el derecho a la vida, ahí se establece claramente que toda muerte en custodia es potencialmente una muerte ilícita y que el Estado tiene una responsabilidad hasta que se demuestre lo contrario. Se invierte la carga de la prueba. Pero eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Quiere decir que toda muerte en custodia hay que investigarla debidamente. ¿Y cómo se investiga? ¿Quién investiga? La realidad en el mundo y en nuestros países no son excepciones, que en muchos de estos casos no se investigan debidamente. Por distintas razones, y una de ellas es porque no se cuentan con estas herramientas. Esta es una herramienta vinculante en México. La sentencia de la Corte Interamericana del año 2009, caso González versus México, conocido como Campo Algodonero, ¿no? ¿La conocen? No, seguramente la conocen mucho mejor que yo. Ahí dice claramente, México tiene que adaptar su sistema de investigación para incorporar el protocolo de Minnesota. Y yo creo que hay una sentencia de la Corte Suprema, incluso en ese sentido, si mal no recuerdo. Yo no soy abogado, no soy jurista, y no he seguido, digamos, la jurisprudencia de México, no lo puedo decir. Pero bueno, quiere decir que hay trabajo por hacer. Y ustedes son la punta de lanza en ese sentido. La punta de lanza, y para lo cual, como muy bien decía Guillermo, estamos nosotros para ayudar. ¿Qué quiere decir ayudar? En este caso, como en el caso del Ministerio de la Defensa Pública de Argentina, yo creo que es importante capacitar. Primero y principal. Capacitar no con una charla así general que es muy linda y muy interesante siempre, pero que no me permite luego a saber cómo le entro a esto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Sino una capacitación a fondo. Como también hicimos con el Ministerio Público de la Defensa en Argentina. Y no lo mencioné antes, pero a fin del año 2019 hicimos una capacitación con ellos. Antes yo no era todavía relator. Una capacitación extraordinaria que duró 30 días. No fueron 30 días de clases continuas. Esa era la época donde se empezaba a usar la virtualidad. Eran clases de 3 horas cada 3 días, y luego hicimos una semana entera, más 2 días adicionales, ya sí de tiempo completo en el uso del protocolo de Minnesota, ¿no? Y que fue extraordinario, porque ahora lo están usando en el día a día, ¿no? Entonces, esa posibilidad también se las quiero dejar sobre la mesa, porque es algo para considerar, porque esta es una herramienta que muchos, o casi todos, o todas aquí conocen, pero yo no sé cuántos han oído hablar. Pero mira, les hago una pregunta ahora, digamos, indiscreta. Les pido que levante la mano quienes han leído este documento. Por favor, levante la mano. Son muchos más de los que creía, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo ha leído. Que ha oído hablar y que probablemente lo ha mencionado en sus discusiones, incluso sobre aspectos que tienen que ver con causas específicas. Pero aprenderlo y luego aplicarlo sí requiere una capacitación estructurada como la que les acabo de contar se hizo en Argentina, que se podría hacer aquí también. Para atender casos de muertes potencialmente ilícitas en el marco del uso excesivo de la violencia o muertes en custodia, o también casos de muertes potencialmente ilícitas en donde se presume hay una falta de debida diligencia del Estado para proteger a las víctimas.
caso paradigmático aquí es feminicidio. No son casos que caen bajo su jurisdicción, ¿no? Corregimos, ¿no? Algunos sí. Bueno, a veces sí. Bueno, es suficiente para demostrar que ahí, en base a la información que se recoja de la investigación con una herramienta como esta, ha habido una deficiencia o una falta de esa debida diligencia, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo. Y para eso están estas herramientas. Yo creo que termino aquí, porque no me quiero extender en muchas cosas más, simplemente les quiero agradecer una vez más por el gusto de poder compartir con ustedes. Espero que sea el primer paso de un camino largo, se hace camino al andar, y reiterarles también el gusto, compartirles también el gusto que me da poder compartir con instituciones y colegas mexicanos, país que yo siento un poquito como una media patria o matria. Mi esposa es mexicana, es chilanga, y yo he tenido el gusto de trabajar muchos años con distintos sombreros, incluyendo como coordinador de los servicios forenses del 6R, aquí con colegas, para jalar a los CEMEFOS de los estados y de la Fiscalía General para hacer algunas actividades realmente muy productivas en materia de atención de cadáveres. Es decir, siempre es un gusto poder tener esta oportunidades como estas, en México para compartir, para platicar y especialmente para trabajar juntos. Así que quedo a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al relator. Saludo también la llegada de nuestro director general, que ya está por allá. Y pues no sé si alguien quiera empezar con alguna pregunta, un poco para hacer también nuestro comercial. Hace un tiempo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal nos otorgó facultades, digamos, extraordinarias para representar a víctimas directas e indirectas del delito de feminicidio. Entonces, la verdad ha sido una omisión importante en mi intervención, porque por supuesto que ahí tendría que entrar también un análisis de cómo es que el Estado está fallando estructuralmente para proteger, en su deber de proteger la libertad y la vida, ¿no?, de las mujeres en un contexto de muchísima violencia y opresión contra las mujeres. También compartirles que hemos realizado hemos elevado un par de casos sobre muertes en custodia de autoridades penitenciarias, y que justamente pudieran verse beneficiadas de un análisis como este. Me parece que sería relevante. No sé si alguien tenga una pregunta. También agradecer a nuestras compañeras y compañeros del Comité Internacional de la Cruz Roja, que no lo dije al inicio. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien quiera participar de inicio. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Garnier, soy defensor público federal. Mi pregunta ya encaminada precisamente a la aplicación del protocolo. En este caso, ¿existe algún tipo de certificación o algún tipo de que habilite a médicos precisamente para aplicar el protocolo de Minnesota? La respuesta es no. No la hay. Digamos, la capacitación en el protocolo. Sí. El médico está certificado o certificada a partir de la obtención de su título. Y idealmente especialista, en este caso en medicina forense. Pero para el uso del protocolo de Minnesota no, porque no es una materia independiente de los conocimientos que un facultativo o una facultativa de medicina, especialmente medicina forense, debería tener. Simplemente debe agudizarse y perfeccionarse y ajustarse parte de ese conocimiento para situaciones específicas que caen dentro de lo que trata el protocolo de Minnesota. Concretamente,
Lo que quiero decir con esto es que cualquier o todo médico o médica forense está esencialmente, plenamente facultada para utilizar el protocolo de Minnesota. Pero como es el caso de otras áreas de subespecialidades, es necesario una capacitación específica, que pueden ser de horas, de días o de semanas o meses. El único país de la región que ha desarrollado un curso específico, posgrado, en el uso del protocolo de Minnesota a la fecha, es Chile. El Servicio Médico Legal de Chile el año pasado, de hecho tuve el gran gusto y privilegio de participar de la elaboración de ese currículum del programa de formación, lanzó el primer curso que fue, no me acuerdo, creo que fue en octubre del año pasado, las primeras clases virtuales y presenciales en formación del protocolo de Minnesota. Son 30 horas digamos, intensas, pero no, y a partir de ahí obviamente se da un certificado, etcétera, pero no es una acreditación como tal, ¿no? Es algo para pensar. Yo personalmente también tengo una patita en el mundo académico, un poquito de docencia. Yo no creo que es una rama del conocimiento que amerite todo un proceso de certificación, pero ciertamente la capacitación y demostrar con una prueba final de conocimiento a un grupo de profesionales en el uso del protocolo de Minnesota me parece que es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Como dije antes, esta no es una herramienta, o no sé si lo funcionó, perdón, pero no es una herramienta diseñada exclusivamente para médicos. Esto es una herramienta para ustedes. ¿Verdad? Especialmente pensada para abogados, abogadas, defensoras, activistas de derechos humanos, y también para forenses, porque aquí se explica cómo hacer una autopsia, ¿no? La autopsia de acuerdo a ciertos criterios que incluso permitan determinar si esa persona sufrió torturas antes de la muerte, ¿no? Con ciertas disecciones, etcétera, que si no se expondrían, ¿no? Obviamente ustedes no van a hacer una autopsia, ni el activista de derechos humanos, pero esta herramienta está pensada para un público bastante amplio, ¿no? A mí me tocó, yo tuve la gran suerte y el honor de participar en la preparación de la primera edición que se publicó en el año 1991 y especialmente en la revisión de esta a partir de la invitación de Christoph Heinz. Tras la visita a México, dicho sea de paso, eso es una anécdota interesante, aquí en México él se dio cuenta que el tema de la investigación, bueno, no se dio cuenta por primera vez, pero fue muy claro para él que el tema de la investigación forense es fundamental para la investigación adecuada, para la sanción y eventualmente para la reparación de ejecuciones extrajudiciales. Tan es así que una de las recomendaciones importantes de su informe es en torno a la mejora de los servicios forenses. Esto fue en el 2013, y en el 2014 nos encontramos, ya no me acuerdo dónde, creo que fue en Ginebra, nos encontramos y platicamos sobre esto, etcétera, etcétera, con otros forenses y con activistas, etcétera, unos diplomáticos, y surgió la idea de actualizar esta herramienta. O sea, el protocolo 91 estaba ya viejito. Y de hecho habían resoluciones incluso de la Comisión de Derechos Humanos y luego Consejo de Derechos Humanos llamando a una actualización. Y él se hizo cargo, tomó la responsabilidad, que no es poca, de hacer ese trabajo. Inició en el año 2014, yo tuve la gran suerte, el honor de haber sido invitado por Christoph Heinz para ser parte del equipo, y siempre pensamos al protocolo como una herramienta justamente para un público amplio. Entonces, perdón que me extienda tanto en la respuesta a tu pregunta, que es muy puntual. Primero no hay una certificación específica, creo que la capacitación es fundamental. Me parece que la capacitación tiene que incluir algún tipo de evaluación
no solamente en el momento, sino, digamos, a continuo, para ver cómo se está usando, pero también aprovecho para destacar que esta es una herramienta que no es solamente para médicos, sino también para juristas y otras partes interesadas. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, por acá. Luis Bolívar Real Peveña, Defensor Público Federal. Y bueno, pues es un gusto volver a verlo, y digo volver a verlo porque me tocó estar con usted allá en Buenos Aires, Argentina, en el evento que mencionaba el año pasado en marzo. No, nada. No, al contrario, pues siempre es bueno conocer lo que pasa tanto aquí como allá, y más allá de una pregunta, es un comentario respecto de mi experiencia en el evento y lo que pues platicábamos y a los acuerdos a que llegamos en aquel entonces, ¿no? Y bueno, en los acuerdos que se llegaron en ese evento, uno de los principales es la debida promoción y capacitación del protocolo de Minnesota. Y es una realidad con la pregunta que usted hizo, ¿cuántos conocemos el protocolo de Minnesota? Muy pocos, en realidad. Y uno de los consensos es que debíamos como institución y como en aquel entonces yo representante de la Defensoría Pública, hacer algo por este objetivo que es la debida promoción. Y le quiero compartir, yo soy docente en la Facultad de Medicina de la UNAM en la licenciatura en Ciencia Forense, y bueno, uno de los objetivos que yo planteé en la unidad es que se formaran clases respecto de protocolos, como es el de Minnesota, como es el de Estambul, y se ha logrado, se han incluido ya materias, por lo menos en la licenciatura en Ciencia Forense, que es propiamente la licenciatura que va a crear a nuestros futuros peritos en las diferentes ciencias forenses. Y bueno, a raíz del evento en el que yo pude estar y colaborar con diferentes colegas de diferentes regiones, me llamó mucho la atención que creo que desde el punto de la docencia podemos participar, y le comparto ya materias específicas en la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM de protocolo de Minnesota y protocolo de Estambul, y eso me parece un gran logro para empezar con el objetivo que es la debida promoción y capacitación. Creo y estoy convencido que falta mucho poder hacer que el protocolo se incluya en las normas legales. Me parece que es súper importante, pero creo que hay que trabajar mucho en ello, ¿no? Y más allá, insisto, una pregunta, era un comentario y quería compartirlo con usted. Muchas gracias. ¿Me permite pedir un aplauso para... No tengo nada para decir, ya. En Francia hay una palabra que se dice chapeau, ¿no? Es como sacarle sombrero. Excelente, excelente, y además me da una gran alegría que, primero, volver a verlo, no sabía que estaba aquí, y saber que, digamos, esa reunión tuvo algunos impactos como el que usted menciona. Me da una gran alegría, realmente me parece fundamental. La formación de nuestros futuros profesionales es fundamental. Y yo creo que incluir esta herramienta en la capacitación, en la formación de los futuros médicos generales, y luego médicos forenses en particular, me parece fundamental. Muchísimas gracias por la buena noticia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Almadelia González Gómez, Defensora Pública Federal también. Respecto al protocolo en específico que habla de personas que se encuentran recluidas, nos habla que la investigación tendrá que ser de una autoridad independiente, como el protocolo de Estambul. ¿Qué pasa con los servicios periciales? En México no hay una independencia de los servicios periciales por cuanto hace a las fiscalías investigadoras. ¿Considera que es necesario la independencia de los servicios periciales para la implementación de este protocolo o no sería necesario a su parecer? Gracias. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Así que muchísimas gracias y muy pertinente.
En la recomendación a la que hice referencia, que hizo el anterior relator Christoph Heinz, hasta su visita a México, relacionada al tema forense, él llama a la creación en México de una institución nacional de servicios médico-legales y periciales que sirva a todas las instancias e instituciones que soliciten tales servicios y de carácter independiente, no sé si agrega la palabra autónomo, pero independiente. Yo estoy plenamente de acuerdo con esa recomendación, pero hay que entender que la naturaleza o el carácter federal del Estado mexicano, como es el caso de Argentina o Brasil o Estados Unidos, hacen difícil la creación de una institución nacional de esa naturaleza por todas las razones que ustedes conocen 1000 veces mejor que yo. Que como idea y como propuesta es absolutamente pertinente porque lo hemos visto en países unitarios como Colombia o Chile, en donde los servicios de medicina legal ejercen o tienen una jurisdicción nacional y eso permite garantizar estándares de control y garantía de calidad y promoción de estándares de abordaje forense, etcétera, comunes y unificados a nivel nacional sin ningún problema, además de centralizar bases de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en los países federales es mucho, mucho más complejo. ¿Qué tiene que ver esto con la independencia? Bueno, el tema es que cada estado de México es un país un poquito aparte. La mayoría de los servicios de medicina forense dependen de las procuradurías o de las fiscalías, ¿sí? Pero no todos. Hay algunos que dependen de los tribunales, creo que uno, por lo menos dependía, no sé cómo está ahora la situación en Guerrero, que dependía de salud, de salud todavía. Bueno, y podríamos argumentar que el servicio médico forense de Guerrero es independiente, en el sentido de independencia absoluta del servicio penitenciario donde se puede dar una muerte en custodia. Como principio, el de la independencia y de la imparcialidad en la investigación de muertes potencialmente ilícitas está refrendado por el derecho internacional de los derechos humanos. En la práctica, el concepto de independencia es un poco más complicado. Entonces está explicado en los principios de Naciones Unidas para la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 1989. El concepto de independencia es mucho más acotado en el sentido de que la instancia que investiga debe ser independiente o no estar bajo la férula de la autoridad que es directamente responsable o que se aduce es responsable de la muerte. En este caso, en el caso de una muerte en custodia, independiente de las autoridades encargadas de la detención, del servicio penitenciario. Pero hay una cierta ambigüedad en términos de qué exactamente es independencia, ¿no? ¿Qué tan separada debe ser la investigación forense de la institución pública para ser considerado independiente? Yo creo que hay que ser realista o práctico, mejor dicho, ahí, en el sentido de ser una independencia en donde no haya una situación de dependencia que condicione un sesgo en la investigación. Por eso yo creo que es más importante el concepto de imparcialidad. Yo no sé si está de acuerdo, doctor. El tema de imparcialidad es fundamental. Yo puedo no ser independiente y ser imparcial, pero puedo ser
perdón, yo puedo no ser independiente y ser imparcial, o puedo ser también independiente y ser absolutamente parcial en mi dictamen. Parcial porque soy amigo, etcétera, etcétera, aunque no tenga ninguna relación o vínculo institucional. Entonces, estos dos conceptos hay que manejarlos con cierta libertad de interpretación de acuerdo al contexto. Y luego viene el de autonomía, que no es algo que exige, digamos, vamos a llamar el protocolo de Minnesota, que también tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto?, en ese sentido. Porque una instancia puede ser absolutamente autónoma, y estoy pensando en 2 servicios de medicina legal nacionales que conozco, no voy a mencionar el país, que son autónomos, pero que la calidad de las pericias son muy cuestionadas por un sesgo a favor de las instancias gubernamentales en estos 2 países. Son autónomos, incluso presupuestariamente, pero tocan los instrumentos bajo la misma sintonía del gobierno, digamos, ¿no? Entonces esto hay que manejarlo con cierto criterio, digamos, de consideración de lo que es el fondo de la cuestión, y es que el resultado de esa pericia no esté amañado, como se dice popularmente, en donde no haya un sesgo que comprometa la veracidad y la confiabilidad de la pericia. De eso se trata. Por supuesto que si la instancia que hace la primera investigación, típicamente en algunos países el médico de policía, en casos en donde la misma fuerza policial está acusada de haber cometido, vamos a decirlo, perpetrado una muerte, es bastante probable que el dictamen de ese médico de policía sea favorable por espíritu de cuerpo a sus colegas. Y esto me ha tocado verlo recientemente en una visita oficial a un país particular. Ahí sí, obviamente no hay independencia, porque hay una directa relación de dependencia del que investiga con la instancia que está acusada del crimen. Yo en el caso de México no creo que haya, o no veo esa dependencia o esa falta de independencia de manera tan clara, en el sentido de que de un servicio médico forense que depende de la Fiscalía, que tiene que hacer vamos a decir, una autopsia de una muerte en custodia en una institución de privación de libertad, yo ahí creo que hay una suficiente separación para no comprometer vamos a decir, la independencia. Pero yo le prestaría mucha atención a ese dictamen a lo que corresponde a la imparcialidad, ¿sí? No sé si respondí a su pregunta. Su pregunta es excelente, pero es un tema muy complejo, como se habrá percatado de mi respuesta. Entonces, independencia, imparcialidad y autonomía no son lo mismo, están obviamente relacionados, pero deben ser analizados de distintos ángulos y ópticas. No sé si está de acuerdo conmigo, licenciado. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. También respecto a la recomendación que refería, yo tenía una duda, no sé si se trate de la emitida en el caso de Digna Ochoa y familiares contra México, en donde hacen referencia específicamente a la creación de este instituto que usted hablaba, pero dan una temporalidad para el Estado mexicano. Por eso hablaba yo de la independencia, porque ahí hacen referencia pues a una investigación que no fue eficaz, en el caso de Digna Ochoa, y retrotraen esta investigación para que se vuelva a reaperturar su caso, su investigación, tomando en consideración la independencia de los servicios periciales y pues retomando este protocolo. Bueno, usted sabe mucho mejor que yo, el caso de Digna Ochoa tuvo lugar en lo que entonces era el Distrito Federal, en Ciudad de México hoy. La Ciudad de México hoy cuenta con un servicio de medicina legal, el INCIFO, que es una institución, yo creo, realmente destacable, dirigida por el doctor Felipe Takahashi, y que depende del Tribunal de Justicia, no depende de la
fiscalía, ¿no? O sea, en ese sentido es una instancia independiente. Así que en el caso particular de esta jurisdicción, esa recomendación está, digamos, yo no digo atendida, pero es algo que más o menos está en camino, o ya está, digamos, de alguna manera constituida, o sea que hay una independencia, una separación entre la instancia del INCIFO con las instancias de procuración de justicia. No sé si está de acuerdo conmigo en eso. Pero a nivel nacional no es así, en todos los estados y tampoco a nivel federal, digamos, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo en principio con esta recomendación 100%, pero entiendo las dificultades de hacerla efectiva en los contextos particulares, ¿no? Es un desafío, digamos, ¿no? Es un trabajo que nos compete a todos. Sí, buenas tardes. Xóchitl Arreola Guillén, médico forense. Hace tiempo, a partir del 2014, me tocó participar con Comité Internacional de la Cruz Roja en el sentido de la aplicación de protocolos a nivel nacional. Entonces se planteó que se trabajara con buenas prácticas forenses y que con esto podríamos garantizar, como no se podría lograr la independencia de los servicios médicos forenses, y porque en México existe una diversidad de situaciones en cada servicio médico forense, entonces lo que se propuso y se trabajó desde ese momento fue garantizar que todos los expertos que realicen procedimientos de necropsia dieran cumplimiento a esta investigación con el objetivo de que se generara una buena práctica y que se investigara de manera asertiva cada caso, y que si se sospechaba de que se tratara de una muerte ilícita, pues se diera el cumplimiento dentro de las condiciones con las que se cuenta en cada CEMEFO. Como usted mismo comentaba, en México existe una diversidad de situaciones. La realidad que existe aquí en Ciudad de México es completamente diferente a la que puede existir en el Estado de México, o peor aún, en otros estados que todavía tienen más carencias en cuanto a los servicios médicos forenses. Entonces, una manera de subsanar es que se brindara capacitación al personal médico y al resto de áreas de ciencias forenses que intervienen para poder garantizar que se le estuviera dando cumplimiento a estos lineamientos. Esto, bueno, es un trabajo, es arduo, y también considero que sería muy importante que el resto de participantes, como en este caso los licenciados o los fiscales, también conozcan de manera detallada el protocolo para que podamos garantizar todos el buen trabajo, y que independientemente de que se pertenezca o no a una fiscalía, el área de ciencias forenses garantice que se va a investigar de manera adecuada. Entonces sí se ha hecho, sí se ha pretendido lograrlo, ha sido mucho trabajo. Yo pues participé desde el 2014 y todavía continúo generando buenas prácticas forenses, y a partir del 2019 o 20 se inició el trabajo para garantizar gestión de calidad en el trabajo de los servicios médicos forenses en México, generando actualmente la acreditación de servicios médicos forenses con estándares no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, actualmente en México contamos con 4 servicios médicos forenses acreditados con estándares de la norma IS 17020 o en algunos casos con la 17025. Y bueno, pues ha sido un esfuerzo que han hecho. Sí, los recursos y sí la realidad que existe en cada CEMEFO van a ir generando diferentes situaciones, pero bueno, el objetivo es que si cada experto en medicina cuenta con la misma preparación, deberá generar un trabajo de manera homologada, en buenas prácticas, y por supuesto llegar a un sistema de gestión de calidad. Gracias.
muchas gracias por esa intervención que, digamos, refrenda lo que hemos estado conversando. Al respecto yo quiero compartir una propuesta que hemos conversado con algunas instancias durante esta breve visita mía, y que he promovido en otros contextos, en otros países de tipo federal, para coadyuvar, para contribuir a ese esfuerzo de homologación de prácticas, criterios y de control y garantía de calidad, ¿no? Y esta es un poco basado en el modelo de España. Es un país que ustedes conocen, está constituido por comunidades que son como estados en México, ¿no? Las comunidades en España son entidades prácticamente autónomas en todos los aspectos institucionales. Cada comunidad tiene su propio servicio médico forense, por ejemplo, médico legal, etcétera, como lo llamen, en cada una de sus comunidades. Que hasta hace no mucho, la verdad que genera muchos problemas en materia de transferencia de información para investigación de casos para los cuales esta información era necesaria, por ejemplo, la identificación de migrantes fallecidos, una problemática que en México es mucho más aguda. Habían comunidades que tenían servicios excelentes y otros bastante menos que excelentes. Y en el año 2014 el Ministerio de Justicia emitió un decreto de creación del Consejo Nacional de Medicina Legal. Este consejo tiene como función el de actuar como órgano colegiado en el que participan los y las directoras de todas las instituciones de medicina legal y periciales de España. No es una instancia vinculante, o sea, no puede ordenar a nadie, no tiene esa ni facultad ni propósito, tampoco hace pericias, sino que su rol es de coordinar esfuerzos, de apoyar la homologación de estándares para que todos los institutos funcionen y utilicen los mismos criterios y estándares, promover el control y garantía de calidad, como usted dice, la acreditación, etcétera, capacitación y formación. Y ha sido una experiencia excelente, exitosa, que les ha beneficiado no solamente a todas las instituciones de medicina legal, sino a las instituciones responsables de procuración e impartición de justicia que utilizan esos servicios, y en última instancia a la población general, que paga todo eso, ¿no? Entonces, una sugerencia que yo he hecho en algunas reuniones con entidades gubernamentales en estos días es justamente la idea de que esto podría ser de interés en México. Y yo lo digo por una experiencia que tuve justamente cuando trabajaba con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue de convocar en el año 2010, con el apoyo del 6R, a la primera reunión de CEMEFOS de todo el país, que tuvo lugar acá en la Ciudad de México, y que resultó ser, nos sorprendió a muchos, a mí me sorprendió muchísimo, la primera reunión en la historia, o primera ocasión en la historia en que todas estas instituciones se reunían por primera vez para discutir y conversar sobre un problema de interés común, que era, ¿qué hacemos con los cadáveres de personas que no podemos identificar? Y bueno, ahí escuchamos las experiencias de 31 directoras y directoras de CEMEFOS, de instituciones muy, digamos, con muchos recursos, a otras que no tienen nada, y se acordó que había que trabajar en conjunto. Y ahí se creó básicamente la reunión anual de servicios de medicina forense, que continúa, que sigue existiendo. Y de ese proceso se logró el primer protocolo homologado de tratamiento de cadáveres que usan o está a disposición de todos los servicios de medicina forense del país, para que todas las instituciones usen el mismo protocolo a la hora de examinar un cadáver
no identificado, etc. Antes era cada CEMEFO usaba sus métodos, en muchos simplemente escrito a mano y sin ninguna estructura, otros muy elaborados, pero no había manera de compartir y transmitir esa información. Esa experiencia a mí me dio la pauta de que hay necesidad de un espacio común y mucho interés y muchas ganas, digamos, de eso. Yo creo que esta plataforma podría realmente responder a esa necesidad, con un costo mínimo para el contribuyente, porque los sueldos, los salarios de quienes participan ya los pagan las instituciones a las que pertenecen. Y son cargos rotativos. Además, digamos, honoríficos, digamos, porque digamos, el director del Servicio Médico Forense de Puebla, por ejemplo, la directora, estará cumpliendo esa función durante un año en su calidad de directora. Entonces no le cuesta. O sea, el costo administrativo de una instancia de esta naturaleza es mínimo, tampoco necesita grandes instalaciones, ni mucho menos, pero el beneficio de la misma al interés común, en este caso de la investigación forense, es muy, muy grande. Yo quiero hacer hincapié una vez más que este instrumento no es para médicos forenses solamente. El protocolo de Minnesota es especialmente para los abogados y abogadas y fiscales y defensores públicos, ¿no? Y en ese sentido tienen que ser parte también de todo proceso de promoción, de capacitación, de adaptación del mismo a nivel nacional. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la pregunta que iba a hacer hace un momento justamente la respondió la doctora, que cuáles eran los esfuerzos que se habían realizado de forma en el país para poder atender la falta de homologación de estos protocolos y para poder evidenciar cuáles son esas buenas prácticas. Y yo creo que más allá de la capacitación que se debe de tener antes de realizar un dictamen, también están los esfuerzos para saber cuáles son los documentos que se están emitiendo en relación con estos casos. Al evaluar estos documentos podemos tener una adecuada idea de la calidad con la que se están realizando y pues avanzar en ese tema. Ahora la pregunta va en otro tema. ¿Se han realizado otros esfuerzos para agrupar a todo el personal forense, ya sean médicos que trabajen en otros organismos como en comisiones de derechos humanos, junto con los servicios médicos forenses, porque me parece que juntos podrían encontrar alternativas adecuadas para poder sortear estos casos? Pongo un ejemplo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde hace años ha empujado al Servicio Médico Forense o al Instituto de Ciencias Forenses, en este caso, para que los protocolos se vayan adecuando, vayan mejorando año con año. ¿Hay esfuerzos para poder conjuntar a estos organismos de derechos humanos con los servicios forenses del país? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, es muy pertinente. Yo vivo en Francia. Estoy haciendo una pregunta de México que quizás ustedes pueden responder mucho mejor que yo. Entonces, tome por favor con pinzas mi respuesta porque yo no tengo un conocimiento acabado de todo lo que se está haciendo en este momento en México en esta materia. En mi opinión, hay mucho por hacer. Queda mucho por hacer. No hay espacios, realmente, prácticamente no hay espacios de conjugación y de conjunción de distintos sectores en este tipo de esfuerzos. O sea, cuando se hace una formación sobre el protocolo acá en México, lo que a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, siempre en general está enfocado en un grupo particular. Y yo creo personalmente que es fundamental ampliar la participación en toda formación
en el uso de esta herramienta. Hay experiencias muy interesantes en otros países. Yo creo que de su pregunta surge un desafío y una propuesta prácticamente, y es crear esos espacios. Yo no sé si, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa Pública en Argentina, en esa capacitación, no en la que participó el doctor, sino en una capacitación esta de 30 días a la que hice referencia, allí sí convocaron a distintas instancias. Allí participó personal del Ministerio Público de la Defensa, la mayoría defensores públicos, pero también los forenses que tiene la institución, y se invitó para esa capacitación a fiscales, un par de jueces, a un par de representantes de organizaciones de derechos humanos, y había alguna otra institución también representada, pero un poco con ese espíritu. Y fue muy rico, porque además, cuando se dan estas capacitaciones, son una oportunidad irreemplazable para un diálogo, ¿no? ¿Y tú cómo le haces? ¿Y cómo le entramos? Y ahí también nos vamos dando cuenta de los problemas que tiene él o tiene ella, etcétera, etcétera. Y esa riqueza se multiplica varias veces cuando hay participación de distintos sectores e instituciones. Sí, yo creo que eso sería una experiencia muy interesante para desarrollar en México. Cuando hicimos estas iniciativas con los CEMEFOS, de parte del 6R, se le trató de dar un poco ese espíritu a las reuniones anuales de los servicios de medicina forense. Por ejemplo, invitando a jueces, invitando a fiscales. Creo que se invitó en un momento también a la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No me acuerdo ahora, no le puedo asegurar, pero estoy casi seguro que sí. También se invitó a funcionarios oficiales, me acuerdo de la Marina, de la Sedena, vinieron de Marina y Ejército, porque tienen una especie de función forense en la gestión de cadáveres. Y fue muy rica su participación de todos estos sectores en esas discusiones que eran sobre gestión de cadáveres, ¿no? En desastres, etc. Eso no era la formación sobre el protocolo de Minnesota, esto era otra cosa, ¿no? Estos eran estos procesos que hicimos con los compañeros y compañeras del CISAR. Pero yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Es fundamental ser abarcativo en estos procesos de formación. Es esencial. Si no nos quedamos hablando entre conversos y entre nosotros. Sin embargo, hay que decir que en algunas ocasiones es plenamente justificable acotar una formación a un grupo muy particular y definido de personas porque hay, digamos, una necesidad específica de ese grupo. Yo estoy hablando un poco más en el término de un poco de difusión, promoción, capacitación general del uso del protocolo de Minnesota. Estoy plenamente de acuerdo con usted. No sé si le respondí la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Entiendo, había una participación más. Nos quedan 5 minutos antes de que tengamos que dejar ir al relator. Entonces, si gustas hacerlo como muy breve, por favor. Gracias. Hugo Córdoba, del Comité Internacional de la Cruz Roja, responsable de protección a residentes. Mi pregunta va encaminada a que nosotros tenemos un área de interés en México que es el uso de la fuerza y ahí se presentan este tipo de situaciones. Entonces, particularmente es, desde su experiencia, una visión más amplia, ¿qué papel jugaría la prevención? ¿Cuál sería el impacto que tendría la prevención para reducir este tipo de ejecuciones y casos? Y si hay experiencias de otros países en este sentido que se han tornado exitosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Ahora tomo el micrófono. Gracias. Bueno, esa pregunta es fundamental, o mejor dicho,
pensar la respuesta a esa pregunta y especialmente hacerla práctica, ¿no? Mucho más valioso y necesario desde mi punto de vista apuntar a que estas muertes potencialmente ilícitas no ocurran, a tener que ir a investigarlas, exponerlas y con todo el proceso y las complejidades que ello conlleva. Hemos hablado de la herramienta, desde mi punto de vista, ideal para hacer frente a esa situación. Yo creo que desde el punto de vista de la prevención, una buena investigación ya es una muy buena contribución a prevenir la recurrencia de hechos. La sanción de los responsables es un mensaje claro y contundente a potenciales perpetradores del futuro en el sentido de prevenir y evitar la práctica o ciertas prácticas violatorias de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Así que la investigación y la prevención van de la mano en ese sentido, ¿no? Eso es algo que te agradezco la pregunta porque me permite enfatizar aquí al final del conversatorio. Pero hay otro elemento. En este proceso de militarización de la fuerza pública, básicamente la convocatoria de oficiales de las fuerzas militares que tienen una función particular y específica en los países a cumplir funciones de seguridad pública, de policía concretamente. Bueno, nosotros ya sabemos aquí cuál es la posición imperante desde el punto de vista de los derechos humanos, es algo que es contestado, etcétera, etcétera, pero que sucede en la práctica y más y más. Y allí hay un desafío muy importante y que creo que es fundamental y que ustedes están trabajando desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, y es promover y tratar de hacer efectivo el uso de estándares que existen sobre el uso de la fuerza, ¿no? Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un elemento fundamental para eso. Y el más reciente, las recomendaciones sobre el uso de armas menos letales, que dicho sea de paso es algo que desarrolló mi predecesor en el mandato, Christoph Heinz, son herramientas claves para esto. Yo creo que en este momento en México, por ejemplo, es muy importante hacer un trabajo de capacitación y de formación de estos sectores que están ingresando a funciones para las cuales no están plenamente capacitados, y lo vemos en los hechos concretos en el terreno, en el uso que hacen de las armas de fuego, etc. Así que en ese sentido hago además propaganda aquí, ¿no? Yo creo que el documento que ustedes publicaron hace muy poquito sobre el empleo de armas y equipamiento en las operaciones para hacer cumplir la ley, ¿no? Es del 6R, ¿no? Después te paso la cuenta por la propaganda. No, porque es excelente este documento. Tan es así que yo lo llevo conmigo porque, digamos, aquí está todo dicho, ¿no? Y está escrito entendiendo problemáticas como las de México, la de Perú y otros países de la región, ¿no? Así que muchas gracias por la pregunta. La prevención me parece que es lo fundamental, pero la investigación contribuye a ello. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a nombre del director que me cedió el honor de clausurar este conversatorio. Le agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo, sobre todo sabiendo que ahorita se va a tomar un avión. Muchísimas gracias. Creo que las recomendaciones que hizo el relator anterior en 2013, cuando vino en su visita a México, sobre impulsar una profesionalización y un área de ciencias forenses, fortalecer las defensorías públicas, y todo esto es algo que ahí vamos, ¿no? Al menos desde lo que nos toca en Defensoría Pública, ahí vamos, estamos empujando esas recomendaciones, y sin duda alguna su visita únicamente nos recuerda que hay que seguir en esa línea. Muchísimas gracias también al señor Guillermo Fernández, a Alan, de nuevo a todas y todos ustedes por estar aquí, y buenas tardes.